El anfiteatro de Itálica es uno de los 5 anfiteatros más grandes de todo el Imperio Romano. Se encuentra en la ciudad de Itálica, en la provincia de Sevilla, España. Fue construido en el siglo II después de Cristo y pudo albergar hasta 25.000 espectadores. La ciudad de Itálica dio 2 emperadores a Roma, Trajano y Adriano, lo que nos hace entender la importancia y prestigio del que gozaba esta ciudad, aunque jamás fue designada capital provincial. Fundada en el año 206 a.C., como un lugar para que descansaran las tropas de Escipión el Africano, y como residencia para veteranos de guerra. Estaba muy cerca de otra importante ciudad romana, Hispalis, la actual Sevilla. El anfiteatro, su construcción pudo iniciarse en época de Adriano, 117 a 138, cuando se proyecta la ampliación de la ciudad de Itálica. Las características arquitectónicas. El anfiteatro de Itálica tiene una planta ovalada, y sus dimensiones son de 153 metros de largo por 132 metros de ancho. La arena, donde se celebraban los espectáculos, tiene un diámetro de 70,6 metros. El graderío, que rodea la arena, está dividido en 3 niveles, la cavea, la media cavea y la same cavea. Sus partes principales son la arena, superficie donde se desarrollaban los espectáculos, y el graderío, de distribución similar a la de la cavea del teatro. Su estructura de hormigón, piedras y de ladrillos, fue terminada con sillares y placas de mármol, para incrementar el poderío de la ciudad a visitantes y propios del lugar. El anfiteatro de Itálica está situado en una vaguada, por donde previamente discurría un arroyo. Los ingenieros romanos diseñaron un complejo sistema de canalizaciones subterráneas, para que el terreno se mantuviera siempre seco. La arena tiene 2 accesos principales, al este, la puerta triunfal, por donde ingresaba el cortejo de los combatientes, y al oeste, la libitinaria, destino de los caídos en el encuentro. A lo largo del su eje mayor se dispone la fosa vestiaria, sótano destinado a albergar distintos servicios de los juegos, sobre todo, las jaulas de los animales, que eran elevadas hasta la arena en el momento preciso. El anfiteatro contaba además con una serie de salas dedicadas al culto de Némesis y de Dea Caelestis. Casi todas las ciudades relevantes del Imperio Romano contaban también con un edificio dedicado a las carreras ecuestres y de carros, el circo. El circo de Itálica tenía una capacidad para hasta 80.000 personas, siendo el segundo más grande de todo el imperio. Los eventos que se desarrollaban dentro del anfiteatro de Itálica eran de los más variados. Se celebraban todo tipo de espectáculos, como luchas de gladiadores, cacerías de animales salvajes, simulacros de batallas navales y ejecuciones públicas. Las luchas de gladiadores eran uno de los espectáculos más populares en el Imperio Romano. En ellas, 2 o más gladiadores luchaban hasta la muerte o hasta que uno de ellos se rendía. La mayoría de las veces el duelo no era a muerte, y los gladiadores desarrollaban una carrera como deportistas. Los esclavos podían ganar su libertad si obtenían el ludis de madera. Dato curioso, el sudor del gladiador era vendido como cosmético para las mujeres de la época. Se le atribuían propiedades rejuvenecedoras para la piel. Disfruten del paseo mientras observan su forma de construcción y los materiales originales. Otro espectáculo que era bien agradecido por la población eran las luchas o las cacerías de animales salvajes. Eran otro espectáculo popular en el Imperio Romano. En ellas, se soltaban animales salvajes en la arena, para que lucharan entre sí o con personas.
Ahora vamos a hablar del espectáculo más caro y extraordinario debido a su tiempo de preparación, complejidad, coste y logística. Se tenía que aislar e impermeabilizar toda la arena, además de llenarla de agua, realizando una labor de ingeniería para que el peso y el empuje del agua no destruyera el propio anfiteatro. Sin olvidar el montaje de los barcos. Eran un espectáculo impresionante en el que se recreaban batallas navales reales. Para ello, se inundaba la arena del anfiteatro, permitiendo a las naves flotar y navegar dentro de la arena. Las maniobras y la coreografía de estos eventos eran ficticios, pero los combates eran reales, por lo que los condenados y los prisioneros de guerra daban su vida, para lograr el máximo realismo para la multitud, que gritaba y jadeaba de fanatismo. Las ejecuciones públicas en el anfiteatro de Itálica fueron parte del espectáculo. Se cree que se realizaban en los descansos o en sesiones especiales, donde se ejecutaban a criminales de maneras muy espantosas. Puerta Oeste. Aquí podemos observar el estado de conservación de la Puerta Oeste, la Libitinaria, la cual era el destino de los caídos en el encuentro. Observen su estado de conservación, los materiales que podemos ver como la piedra, el ladrillo y el hormigón romano. Además de contemplar los pasajes y salas que están abiertas al público. Disfruten del paseo mientras observan su forma de construcción y los materiales originales. Ese nombre era debido a Libitina, quien era la diosa romana de los muertos, el inframundo y el entierro. Su nombre se deriva de la palabra latina libare, que significa liberar o liberar. Libitina se asociaba con la muerte, pero también con la fertilidad y la regeneración. Se dice que Libitina era la esposa del dios Dispater, el dios del inframundo. Su templo estaba ubicado en el campo de Marte, en Roma. En el templo, se realizaban ceremonias para honrar a los muertos y para prepararlos para su viaje al inframundo. Libitina también estaba asociada con los funerales y el entierro. Se creía que ella era la que ayudaba a los muertos a encontrar su camino al inframundo. En los anfiteatros romanos, la puerta libitinaria era la puerta por la que se sacaban los cadáveres de los gladiadores y los animales muertos. Esta puerta estaba dedicada a Libitina. Libitina era una diosa importante en la antigua Roma. Su culto reflejaba la importancia que los romanos daban a la muerte y al más allá. Puerta Este. Nos encontramos en la puerta este del anfiteatro, conocida como la Puerta Triunfal, por donde ingresaba el cortejo de los combatientes. Nos encontramos con una pequeña columna con textos en latín. Este acceso está mejor conservado que la Puerta Oeste. En ambos lados se nos abren las galerías y salas que conformaban las distribuciones del anfiteatro. En el suelo podemos observar diversas marcas de varias clases, juegos, etc. Disfruten del paseo mientras observan su forma de construcción y los materiales originales.
Vamos a recorrer las galerías que existen bajo el anfiteatro, viendo las distintas salas, así como su forma y la imponente estructura, las puertas de salida a la arena y los pasillos de acceso al graderío. Empezamos el recorrido por este pasillo desde la puerta triunfal. Podemos ver cómo se encuentran en un estado de conservación magnífico, y haremos el recorrido que se hacía miles de años en su interior. Disfruten del paseo mientras observan su forma de construcción y los materiales originales. Podemos ver cómo el techo está realizado con bóvedas de aristas, una a continuación de la otra, de forma irregular, debido a que estamos recorriendo un óvalo, y los cruces entre bóvedas no son rectos. Es sin duda un gran logro de los artesanos que construyeron este espacio, con ladrillos, mampuestos y hormigón. Disfruten su paseo y no pierdan detalle. Vean las aberturas en los muros y en las bóvedas. Estos huecos tenían una doble función. Además de permitir la entrada de la luz, también servían como sistema de ventilación, muy eficiente por su distribución vertical y horizontal, generando corriente. Disfruten su paseo y no pierdan detalle. Al finalizar nuestro paseo, llegamos cerca de la puerta legitinaria, pero antes podemos observar uno de los pocos mosaicos que quedan in situ dentro del anfiteatro. Graderío. Disfruten del paseo mientras observan su forma de construcción y los materiales originales. En su próxima visita a este monumento, piensen en cómo era un día en este singular edificio, no solo en las personas que disfrutaban los espectáculos, sino en la gran cantidad de personas que trabajaban para que todo funcionara en perfectas condiciones. Muchos de los trabajadores no eran esclavos, sino personal del anfiteatro. Y cuando caminen por la arena, reflexionen en cómo se veía la vida y la muerte, como un espectáculo que disfrutaban todas las clases sociales y de todas las edades. Es visita obligatoria las vistas desde el graderío, que se dividía en 3 niveles: la cavea, la media cavea y la suma cavea, la erosión y el saqueo de materiales. Nos deja una visión agridulce de la misma, así como una falta de mantenimiento, viéndose bastante vegetación en la misma.
Los 3 niveles de gradas de los anfiteatros romanos son: la Imacabea era el nivel más bajo de las gradas, estaba reservada para los ciudadanos más ricos y poderosos, como los senadores, los magistrados y los miembros de la familia imperial, tenía 6 niveles, con 8 puertas de acceso. Las gradas estaban hechas de mármol o piedra caliza, y estaban decoradas con esculturas y relieves. La media cavea era el nivel intermedio de las gradas, estaba destinada a la población general, incluidos los comerciantes, los artesanos y los soldados. Tenía 12 niveles, con 14 puertas de acceso. Las gradas estaban hechas de madera o piedra, y eran menos lujosas que las de la Imacabea. La Summa Cavea era el nivel más alto de las gradas, estaba reservada para mujeres y niños. Tenía 8 niveles, con 12 puertas de acceso. Las gradas estaban hechas de madera o piedra, y eran las más sencillas de las 3. Además de los 3 niveles principales, las gradas de los anfiteatros romanos se dividían en secciones verticales llamadas cunei. Cada cuneus estaba separado por una escalera o rampa. Esto permitía que las multitudes se dispersaran rápidamente después de los espectáculos. Las entradas arqueadas que conducían a las gradas se llamaban vomitoria. Los vomitoria estaban ubicados en todos los niveles de las gradas, y estaban diseñados para permitir que las multitudes entraran y salieran rápidamente del anfiteatro. Los anfiteatros romanos eran un elemento importante de la vida pública en la antigua Roma. La división de las gradas en 3 niveles reflejaba la jerarquía social de la antigua Roma. Es un edificio impresionante, que nos permite conocer mejor los espectáculos que se celebraban en el Imperio Romano, y la forma de vida de sus habitantes.